Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este momento que Él nos regala para poder alabar, bendecir y glorificar su santo y glorioso nombre. A cada uno de los amados amigos que nos alcanzan a escuchar y otros a ver por este medio, les extendemos la invitación de que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos ahí la carta del apóstol Pablo a los hermanos exiliados de Hebreos, a los hebreos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Me permito tomar el capítulo 10, verso 27 y 31 de Hebreos. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra: voy a leer del verso 26 y 27 y 28. Gloria al nombre de Cristo. O tomemos del verso 26 al 31 de esta carta. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra: a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de cada uno de nuestras vidas. Porque si pecaremos voluntariamente, óigase bien, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber tenido el conocimiento de la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pues viene lo que es el castigo para el infractor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria al nombre de Cristo. Quiero tomar también esta versión, a ver cómo nos explica el Señor aquí. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectación de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de 2 o de 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Gloria al nombre de Cristo. Quiero tratar en esta hora bajo el tema una advertencia para el pueblo cristiano, porque esta carta va dirigida en especial para los cristianos. Lógico que al tratar este tema también hablaremos a los no cristianos, a aquellos que todavía
faltan por encaminarse en el sendero del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Según la carta a los hebreos, el apóstol Pablo tenía que hablar muy tajantemente, tenía que ir directamente al meollo del asunto, a saber lo que estaba sucediendo en los hermanos hebreos, en esta iglesia exiliada. Estos fueron los hermanos que fueron expatriados, expulsados, desheredados, perseguidos y matados por la causa de Cristo. Pero llegó un momento en que, según el capítulo 4, 5 y 6 de esta carta, estos hermanos, habían algunos que ya querían volver otra vez hacia atrás, a los rudimentos, a lo establecido en la ley, después de haber conocido el testimonio de Jesucristo, después de haber sido, como dice en esta misma carta, rociados con la sangre de Jesús. Ellos querían volver atrás a sus antiguas enseñanzas. Entonces el apóstol Pablo, que yo le atribuyo esta carta al apóstol Pablo, otros teólogos no lo hacen. Respeto su punto de vista, pero para mí el autor de esta carta fue el apóstol Pablo, el cual, por la contundencia como él se dirige a los creyentes, esa es la firma del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo nunca anduvo con titubeos con relación a las sagradas escrituras, sino que de una vez iba directamente a la herida, al asunto que había que tratar. Entonces, una advertencia para el pueblo cristiano. Y esa advertencia es para aquellos que pecan después de haber tenido un conocimiento y pecan voluntariamente. Pues la carta de Santiago, capítulo 5, verso 17, que me permito tomar ese versículo. Mire en qué consiste el pecado de muchos, a saber, de creyentes, de cristianos, incluyendo mi vida. El capítulo 5, gloria al nombre de Cristo, aleluya. Santiago, capítulo 4, verso 17. Dice este pasaje, lo pronuncian los propios labios del hermano de Jesucristo, porque este Santiago es el hermano de Jesucristo, hijo de María. Dice este versículo 17 del capítulo 4, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado está en que se sepa qué hay que hacer y no hacerlo. Porque el mundo está bajo juicio. Hablándolo abiertamente, no hay nadie en esta tierra que diga que no saben que esto es pecado o aquello es pecado. Todos saben, desde el más pequeño
hasta el más viejo, saben que el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, el crimen, la hechicería, la brujería, la idolatría, la embriaguez, todos saben que eso es pecado delante de Dios. Sin embargo, lo practican. Sin embargo, lo hacen. Pero aquí, con mayor fuerza, hay que hablar a los creyentes, a los llamados cristianos, empezando por mi vida. A mí se me hace una advertencia que si yo sé hacer esto y aquello después de tener este vasto conocimiento de la palabra, si yo sé que esto no se debe de hacer y lo hago, es pecado, y por ende vienen unas consecuencias nefastas, terribles, cual le sucediese al salmista David. Sabemos los conocedores de la palabra del Señor que el salmista David, que es llamado en las Sagradas Escrituras el cantor de Israel, un hombre que cuando tocaba el arpa, dice la palabra que la ira del rey Saúl se aplacaba, porque los demonios tendrían que huir. Porque una de las cosas que al diablo y a los demonios les es pavor, les da miedo, pánico, terror y espanto es a la alabanza, a la adoración del pueblo. Y David, el cantor de Israel, tenía un vasto conocimiento de la palabra del Señor. Había sido enseñado en las Escrituras. Tenía conocimiento de la palabra. Pero él cometió un pecado que él sabía que no podía cometerlo. Y era el haber codiciado la mujer de su prójimo, a saber, de Urías Eteo, un soldado fiel en la batalla, un hombre que respetaba los principios de la ley, se ceñía a la ley. Y David, en un momento donde él no tenía que estar haciendo nada en ese lugar, vio la esposa de este hombre a distancia e inmediatamente se hechizó con ella. Fue encantado por esa mujer y la mandó a llamar. Y ahí es donde viene lo que hizo este hombre. Abusó de esa mujer, la tomó para sí como mujer, y luego, para que no se diese cuenta el esposo Urías Eteo, que él de seguro de alguna manera se dio cuenta que la pudo haber embarazado a esta mujer, mandó a matar al esposo Urías Eteo. Pero por eso una advertencia para el pueblo cristiano. Una advertencia para el que peca después de saber que esto no se debe de hacer. Una advertencia. David sabía que no se puede cometer adulterio. No se puede codiciar la mujer del prójimo. Y mucho menos usurparla. Arrebatársela del seno de ese hombre. Pero vienen las consecuencias. Por eso en esta hora quiero hablar acerca de la advertencia, de las consecuencias que trae el pecado después de tener uno conocimiento de la palabra. Dice la palabra del Señor que ese pecado de David
adulterio, codicia a la mujer del prójimo, asesinato, en el orden adulterio, o sea, codició, perdón, luego adulteró y luego cometió asesinato. Eso no se iba a quedar sin castigo. Eso no se iba a quedar impune. Pero el pecado es tan cobarde. El pecado acobarda tanto a la persona que la persona procura esconderse y que nadie se dé cuenta de su pecado. El pecado, óigame bien, creyente, llamado cristiano, el pecado acobarda. ¿Y cuántos en las congregaciones están cargados de pecados? Y son unos hipócritas, aparentadores. Pero al igual que a David, que la misericordia de Dios se manifestó en David, que ocultó su pecado, Dios le salió al encuentro. Pero durante él tenía ese pecado guardado, mientras él tenía ese tapadito, su cuerpo sufrió un deterioro. Dice la palabra en el Salmo 51 que los huesos del cuerpo de David, y todo producto de no haber confesado el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es ocultarlo. Todos pecamos. Vamos a la presencia de Dios, confesemos nuestros pecados, seamos valientes, así como fuimos valientes para pecar, seamos valientes para confesarlo, para reconocer nuestra falla. David no lo hizo. Y mientras él lo ocultó, dice el Salmo 51 que sus huesos se estaban envejeciendo. Se sentía viejo. Había perdido el gozo. Había perdido la tranquilidad. Había perdido la paz. Porque es que el pecado que uno no confiesa a Dios y Dios se lo perdona, le quita la paz, le quita el gozo, la tranquilidad. Y así hay muchos de las congregaciones tapando sus pecados, ocultándolos, y no se sienten bien. Pero gloria a Dios por su misericordia, que Él cumple su palabra, que Él no dejará al justo caído para siempre. Le salió al encuentro a David, mandó a Natán el profeta, y Natán empezó a reconvenir, a reprenderlo, y David no se estaba dando cuenta que lo que estaba haciendo Dios a través del profeta de Natán era que él brotara lo que había dentro de él, lo que él había hecho. Y así es la palabra, porque la palabra es la profecía más segura. Gloria al nombre de Cristo. Esta palabra le descubre la falta al creyente, le descubre el pecado al creyente. Y Natán empezó a hablar con David, y llegó y le dijo estas palabras: David, cierto hombre llegó a la heredad de alguien, y este hombre tenía un ganado. Mire cómo es la misericordia de Dios. Y este hombre que llegó era muy rico, millonario, no le faltaba nada. Pero llegó a esa humilde finquita, vivienda, donde tenía ese hombre una ternerita, una sola. No tenía más.
Y este hacendado, este rico, este millonario, tomó esa ternerita y se la llevó. Y como si fuera poco, no quedó contento con llevarse esa ternerita, sino que mató al dueño de la finca, al dueño de esa ternerita. Y le hace la pregunta: ¿qué cree usted, David, que hay que hacer con ese hombre, ese rico, con ese millonario? David, sin dejar esperar la respuesta, inmediatamente ripostó y dijo: al tal que lo maten, al tal que lo castiguen. Bueno, vamos a hablar de esa manera. Entonces el vidente Natán, el profeta, se quedó mirándolo y le dijo: David, ese eres tú. Ese eres tú. Usted tenía muchas concubinas, muchas mujeres. Porque las consecuencias de tener muchas mujeres eran drásticas, era tremenda para los reyes, pero así eran las leyes en ese tiempo, no la ley divina. David tenía sus esposas, sus concubinas, y no le bastó, sino que tomó la de ese hombre. Dijo: David, ese eres tú. Inmediatamente David se echó a llorar, agachó la cabeza y dijo: sí, he pecado. Por eso él dice muy clarito: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré delante de ti mis pecados, y tú los perdonaste, Señor. Todo ese trayecto tenía que suceder porque David había ocultado su pecado, perdió el gozo, la paz, la tranquilidad, sus huesos estaban envejeciendo. Entre otras palabras, le dio hasta artritis, quién sabe qué más le dio, por haber ocultado el pecado. Y quién sabe qué cosa le estará dando a más de uno en las congregaciones que están aparentando santidad cuando están inmundos por el pecado. Pero llega y le viene la respuesta del profeta a David, que eso es lo que habla aquí la palabra: advertencia para el pueblo cristiano. Usted sabe que no se debe de hacer esto y aquello y lo hace. A los casados el Señor nos está diciendo que no seamos infieles con las esposas, viceversa a las esposas que no sean infieles con los esposos y lo hacen. Están violando el principio de la palabra: no adulterarás. ¿Y quién no conoce esos mandamientos? Todos los conocen de memoria. Todos saben que adulterar es pecado delante de Dios, sin embargo lo hacen. Otros cometen fornicación cuando Dios dice que no cometerás fornicación, y lo hacen. Dentro de las congregaciones cometiendo fornicación. Alabado sea el nombre de Cristo. Y vienen las consecuencias. Por eso más de uno no se sorprenda cuando vengan enfermedades. No le estoy diciendo que esto va a venir, no. Pero producto del pecado, el resultado del pecado es enfermedades, problemas, dificultades tremendas, pérdidas. Eso se llama juicios de la propia carne. Pero no se quedó ahí. Llegó y le dijo: David, la espada no se va a apartar de tu familia. Juicio va a venir a tu familia por culpa de tu pecado, por no haberlo confesado, sino que había que sacárselo a la luz, a la berriota. Viene juicio. Resulta de que a los poquitos días la mujer vio que estaba preñada.
Y dice que David se metió en ayuno y le salió el profeta y le dijo, no ayune por ese niño. El primer juicio es que no lo vas a disfrutar. Ese niño no va a nacer vivo. ¿Sí? No va a nacer. Preciso, murió. El juicio no se apartará de tu familia. Preciso. Uno de los hijos, Absalón, se quiso apropiar del reino de él, destronarlo y ser el rey. Otro hijo abusó de su hija. Incesto. El otro hijo se dio cuenta que ese hermano violó, abusó de su hermana y lo mató. Mire cómo es el juicio en cadena. El pecado que cometemos después de tener conocimiento, los cristianos fieles y verdaderos, después de tener conocimiento, la cadena de juicios es larga. Y según las escrituras, David duró recibiendo juicio por su pecado de adulterio y asesinato. Los juicios duraron 20 años. 20 años duró los juicios para David. Advertencia a los que pecan voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es una advertencia. Es que esta palabra Dios no la ha hablado por hablarla. Dios no la tiró como cuando hay una fiesta de niños que tiran caramelos al que quiera cogerla. No, la palabra no ha sido tirada. La palabra ha sido enviada con un propósito. Para dar salvación y vida eterna o condenación al que no quiere recibir esa palabra. Esa es la cruda realidad. Y una de las cosas que tiene que ser consciente la gran mayoría del pueblo cristiano es: el que habló más del infierno fue Jesucristo. ¿Y por qué? Y aquí viene el motivo por el cual Jesús murió. Para salvar a los pecadores. ¿Cuál fue el motivo? El infierno. Murió por culpa del infierno. Para que nadie vaya a ir allá a ese lugar. El motivo de la muerte de Cristo fue el infierno. Para que usted y yo no vayamos a ese lugar. Porque el objeto es usted. El objetivo es usted. El objetivo que el diablo tiene para que vayan allá es usted. Y el objetivo para que usted no vaya allá es usted, de Cristo. Por eso Él murió. Una advertencia a los que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para los tales ya no hay sacrificio. Dios les perdona el pecado. Por eso inmediatamente cometemos un pecado, tenemos que ir corriendo a prisa, darnos prisa y decirle: Señor, si cometimos pecados escandalosos, porque la gran mayoría de los cristianos no cometemos pecados escandalosos como adulterio, borracheras, crímenes, robos. Eso no lo hacemos la mayoría, pero sí la mayoría cometemos pecados tales como mentiras, iras, enojos, hablar de los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Correr inmediatamente: Señor, fallamos. Pero estos pecados escandalosos son los que están ocasionando más daño en el pueblo cristiano. Adulterios, fornicaciones,
por los cuales el Señor hace la advertencia. Ya no queda más sacrificio. Ya Jesús ya no muere más por usted. ¿Qué es lo que hay que hacer? Confiese su pecado. Pídale perdón a Dios porque ya el sacrificio fue realizado. Ya se hizo el sacrificio, la ofrenda por el pecado ya fue dada. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio. Amén. Sino que una horrenda expectación, juicio. No vaya a creer que ese pecado que usted ha cometido voluntariamente, porque usted nadie lo obligó a pecar, usted lo ha hecho cristiano. Me estoy refiriendo a los cristianos, a aquellos que predican la palabra, a aquellos que alaban a Dios, a aquellos que enseñan a otros. No vaya a creer que ese tapado que usted tiene ahí se va a quedar impune. Se va a quedar sin recompensa. Viene juicio. Por eso dice el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio. Viene una cadena de juicios. ¿Y cuántos predicadores, cuántos pastores que han hablado acerca del adulterio adulteran? Que han hablado acerca de la fornicación, los solteros fornican. Que han hablado acerca de no robar y roban, estafando a los creyentes en las congregaciones. Es que no solamente hay que ponerles un cuchillo o un revólver en la nuca a una persona para quitarle lo que tienen. Les están robando en las congregaciones, aplicándoles el diezmo que era para los sacerdotes del Antiguo Testamento a los creyentes hoy día. Les están aplicando el diezmo, le están robando a los creyentes la plata. Y los creyentes se dejan estafar, robar. Para usted que está aplicando esa palabra antibíblica, que va en contra de la palabra del Señor, viene un juicio. Viene un juicio. Una horrenda expectación de juicio viene para tu vida. Lo que viene es juicio, alabado sea el nombre, Señor. La palabra si pecaremos voluntariamente, esa frase. Mire esa frase, si pecaremos voluntariamente, en griego, ¿cómo es? Amartononton. Amartononton. En griego, amartononton. ¿Qué significa? Mientras pequemos voluntariamente, mientras estemos haciendo las cosas conscientemente y voluntad propia, viene juicio. Viene juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Y el conocimiento que dice, después de tener conocimiento, la palabra conocimiento en griego es epignosis. Epignosis, conocimiento pleno. ¿Quién no tiene un conocimiento pleno, especialmente los cristianos, de que no se debe de hacer esto y aquello? ¿Quién no tiene conocimiento? Todos tenemos conocimiento. Por eso desde la niña en adelante
que ya tiene un conocimiento, ella debe de guardarse para Dios en santidad, en pureza, en integridad y vivir la palabra en obediencia, alabado sea Dios, agradando a Dios, porque la más perjudicada es ella o él, el joven. Cuando esto es así, son la base del pasaje. La base de este pasaje para recibir juicio es pecar voluntariamente después de tener conocimiento. Ya le viene juicio. El mundo entero está bajo juicio. Ellos no se dan cuenta, están viviendo una inercia. Están viviendo una hipnosis. Pecan, adulteran, fornican, mienten, roban, asesinan. Cometen un sinnúmero de pecados, perversidades sexuales, porque están anestesiados en el pecado. El pecado los ha anestesiado. No sienten nada. Pero están bajo juicio. No se están dando cuenta de lo que se está aproximando, avecinando a la raza humana. La naturaleza. ¿Usted cree que estas aguas que están cayendo, tan torrenciales, esos calores que se hacen tan tremendos, alabado sea el nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, todos esos calores que se están manifestando es cumplimiento de la palabra del Señor, según el libro de Zacarías y según el libro de Revelación, más comúnmente llamado el Apocalipsis, donde el calor será tal en los últimos tiempos que va en aumento paulatinamente. No se está dando cuenta el mundo. ¿Por qué? Porque están anestesiados por el pecado. Pero los creyentes, los llamados cristianos, en ellos no hay carencia de comprensión de la verdad. Todos comprendemos la verdad. Todos sabemos qué es lo que dice la palabra. Tenemos un vasto conocimiento de la palabra del Señor. En mi caso, si yo le llego a ser infiel a mi esposa, la expectación de juicio que me debe de caer es terriblemente grande, espantosa. ¿Por qué? Porque tengo un vasto conocimiento de la palabra del Señor. Porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Sabiendo que yo no puedo adulterar, no puedo serle infiel a mi esposa, no puedo caer en moiqueya. Moiqueya es infidelidad matrimonial. Sabiendo de que yo no puedo hacer eso y lo hago, tiene que venir una expectación de juicio, un hervor de fuego sobre mi vida. Pero gloria a Dios porque el Señor me tiene ahí en pie. Para usted, amado hermano del alma, que ha manchado el honor matrimonial, usted que le ha sido infiel a su esposo, a su esposa, viene una horrenda expectación de juicio para tu vida. Porque teniendo conocimiento te hiciste el tonto y pasaste por alto las advertencias, la enseñanza de la palabra. Para usted creyente que tiene un vasto conocimiento de la palabra de Dios, te viene un juicio. Esta amonestación es la misma de Hebreos 6, 4 al 6. Mire lo que dice Hebreos 6, capítulo 6, versos 4 al 6.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Es imposible que el Señor vuelva otra vez a ser crucificado para librarte del pecado. Pero lo que sí es posible es que vengan consecuencias por tu pecado. El repudio voluntario del sacrificio de Cristo por parte del que conoce el camino no le deja a Dios otra alternativa sino castigarlo. Lo único que le viene como alternativa para Dios es castigar al que violó la palabra del Señor. Por eso, amado hermano del alma, guárdate para Dios. Y usted reconcíliese con Dios antes de que sea demasiado tarde, porque las consecuencias vienen. Pero al menos que cuando vengan esas consecuencias tremendamente terribles, usted esté bien con Dios para que entre en oración y te pueda fortalecer el Señor y pueda soportar, resistir lo que viene. Porque viene juicio para aquel que viola la palabra del Señor después de tener ese conocimiento de la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Cuando se rechaza a voluntad propia la misericordia de Dios, el juicio debe pronunciarse. ¿Sabe qué fue lo que te alcanzó a usted, hermano del alma, para salvarte? El amor y la misericordia de Dios. Pero cuando usted rechaza el amor y la misericordia de Dios, pecando voluntariamente, lo único que le recae a tu vida es juicio. Pues rechazó la misericordia de Dios. No aprovechó la misericordia de Dios manteniéndote en santidad, en pureza, en integridad. Cosa que agrada a Dios. No vivimos los mandamientos para ser salvos. No recibimos la palabra de Dios para ser salvos. Recibimos a Cristo para ser salvos. Y la palabra la recibimos para ser santos, puros, para agradar a Dios. El mundo no puede agradar a Dios porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios suficiente. Pero tienen la oportunidad de la salvación que es el Cristo Jesús, por ese amor y por esa misericordia de Dios que los puede alcanzar. Pero usted, hermano, no peque voluntariamente. No siga pecando voluntariamente, porque juicio viene de parte de Dios. Una horrenda expectación de juicio viene para tu vida si pecas voluntariamente. Alabado sea el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad, si Dios nos la da. Padre Santo que estás en gloria,